Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Qué gusto nuevamente compartir con cada uno de ustedes. Mire, lo que quiero hablar hoy es sobre una pregunta que me hicieron, si es bíblico caer de espaldas o caer hacia atrás. Este tema es muy interesante porque muchas iglesias aún, hermanos, lo tienen en práctica. Pero ¿es bíblico caer de espaldas? Es la pregunta que nos hacen muchos. No es bíblico caer de espalda, hermanos. Algunos le llaman descansar en el espíritu. Este movimiento comenzó en la renovación carismática en los años 60. Es ridículo porque el Espíritu Santo no puede obrar en un corazón idólatra. Es muy común ver en la iglesia actual estos actos donde muchos pastores y apóstoles ponen sus manos sobre las personas y ésta cae. Estos ministros creen que tienen poder de parte de Dios para hacer caer a la gente. Muchas personas han salido confundidas de esas iglesias por dichas prácticas antibíblicas. Recuerdo una administración donde el pastor comenzó a orar y la gente de la congregación comenzó a caer de espaldas. Yo me arrodillé y vi al lado mío a dos hermanos de la iglesia que estaban en el piso con su rostro hacia arriba. Recuerdo que me levanté y me fui a sentar. Cuando los hermanos se acercaron a mí, les pregunté, ¿por qué te tiraste al piso? ¿Qué sentiste? Uno de ellos me respondió, yo no sentí nada. Me tiré al piso para que los demás no piensen que soy menos espiritual. Mire, estas supuestas manifestaciones, en vez de acercar a las personas a Dios, terminan alejándolos y descarriándolos. Muchos ministros han puesto en ridículo el nombre de Dios con actos mentirosos. ¿Sabe, hermano? Yo creo en los dones y también creo que Dios aún habla y se manifiesta. Pero es necesario discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Los ministerios neopentecostales son los primeros que han adoptado esa práctica engañosa. Estos botan multitudes soplando, cacheteándolos, escupiéndolos, bofeteándolos y poniendo el zapato encima de las personas. Eso viene una cachetada del Espíritu Santo. Dios en su palabra enseña sobre la imposición de manos y para qué sirve. Pero cuando las personas no tienen dominio propio, se dejan mover por falsos movimientos. Por favor, permítame poner en evidencia algunos pasajes que nos revelan la verdadera acción de la imposición de manos y para qué sirve. También quiero poner algunos versos sobre la verdad del caer hacia atrás o caer de espaldas. Primero, no se debe poner las manos con ligereza. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aparentemente la imposición de manos era una tradición común. Esto era para confirmar a los ancianos en la iglesia local. También eran una tradición que Timoteo había experimentado, incluidas las manos de Pablo. Probablemente en Listra antes de viajar con él por primera vez. Esta tradición de imponer las manos sobre los líderes ciertamente se tomó de la tradición judía de apartar a los líderes en el Antiguo Testamento, como Moisés y Josué en Números 27, 18 al 23. Ahora, número 2, ¿para qué sirve la imposición de manos? Se usa para bendecir a la persona. Génesis 48, 12 al 16.
Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy a este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Mire, los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Dice la Biblia que colocó sus manos así adrede. Israel sabía exactamente lo que pretendía hacer. Él escogió deliberadamente el segundo hijo para que recibiera una bendición mayor que el primogénito. Israel le dio la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió una mayor proporción de la bendición. La mano derecha se asocia con la fuerza y la bendición de Dios. Otro verso, Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mire, Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén. El evangelio está siendo predicado, mientras la gente sigue acercándose a ellos con todos estos niños pequeños que quieren que Jesús bendiga. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Es presentar nuestros hijos a Jesús para que reciban su bendición. Entonces ya ve, la imposición de manos es para bendecir también. Entonces, la imposición de manos se usa también para conferir autoridad. Números 27, 18 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Le dice Dios a Moisés: pon tu mano sobre Josué. Esta acción tiene más de un significado en el Antiguo Testamento. Pero el significado en Números 27, 18 acompaña una bendición solemne. Aquí simboliza la transmisión de oficio de Moisés a Josué. Otro pasaje, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora bien, Josué, hijo de Nun, aparte de recibir autoridad, se llenó del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Entonces los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, la imposición de manos se usa para conferir también un cargo o ministerio. Hechos 6, 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Donde dice aquí que al ponerle las manos se fueron para atrás y cayeron al piso. Aquí no dice eso, hermanos. Esta propuesta complació a todo el grupo. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, así como a otros siervos de Dios. Otro pasaje, Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice aquí que después de imponerle las manos, cayeron para atrás, llenos del Espíritu Santo. No, no dice esto, hermanos. La iglesia apartó a Pablo y a Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos. Apartar significa separar con un propósito especial, conferirles un cargo o ministerio. Primera de Timoteo 4:14. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero, para que después caigan al piso. No dice así el verso. La imposición de manos también se usa para sanar enfermos. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y después caerán al piso. Tampoco dice así. Aquí le dejo varios versos a usted para que los tenga a mano. Mire, en ninguno de estos pasajes encontrará que pusieron las manos sobre los enfermos y después de sanar cayeron de espaldas. Jamás encontrará eso usted. Creo que así como la palabra de Dios enfatiza cada detalle de las manifestaciones, las cuales dan testimonio de los hechos, hubiera mencionado si alguien cayó de espalda después de la imposición de manos, pero no lo hace la palabra de Dios. Muchos predicadores, cuando oran por los enfermos, ponen su mano sobre la gente esperando que estos caigan al suelo antes de ser sanados. Ok, hermanos, la imposición de manos también se usa para recibir el Espíritu Santo. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Este pasaje también puede encontrar un pasaje usted en Hechos 8, 14 al 17. Mire, hermanos, ahora quiero que miremos sobre el caer rostro a tierra, porque es la posición correcta como una persona cristiana debe caer delante de nuestro Señor, no hacia atrás, sino postrada o rostro a tierra delante de nuestro Dios. Pero quiero que leamos algunos pasajes aquí. Vamos a ver, como dice Segunda de Crónicas 20:13.
Porque mire, caer rostro a tierra, hermanos, es una señal de reverencia y humillación ante el rey. Pero vamos a leer nosotros solo el verso, permítame por favor, el verso 18, porque este pasaje es un poquito largo. Usted léalo todo en su casa. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. A ver si me ayuda a centrar por favor la cámara. También puede leer Primera de Reyes 1, 22 al 31. Otro personaje bíblico que se postra delante de Jesús fue el leproso. Esto está en Lucas 17, 11 al 17, pero nosotros vamos a leer el verso 18. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El verso 16, perdón, fue el que leímos. Abraham también se postra sobre su rostro ante Jehová por la bendición que le da, hermanos. Génesis 17, 1 al 8. Pero vamos a leer el verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Aleluya. Mire qué bonito. Otro personaje bíblico que se postra de rodillas delante de Jesús por un milagro es Pedro. Y esto busquémoslo en Lucas 5, 1 al 11. Pero leamos el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Aleluya, hermanos. ¿Qué representa bíblicamente caer hacia atrás? Ahora vamos acá. Ya le dije que caer hacia atrás no es bíblico, hermanos. Pero miremos qué representa. Génesis 49, 17, donde dice que Satanás hace caer hacia atrás al jinete. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Desde los tiempos antiguos, la serpiente representa a Satanás. La serpiente cornuda es una serpiente pequeña, peligrosa y venenosa. El símil es el de una pequeña serpiente perturbada y de repente con colmillos mortales golpeando a un caballo por detrás. Elí también cayó hacia atrás y se desnucó. 1 Samuel 4:18. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Óigame, la derrota nacional y la desgracia, el duelo familiar, no eran más que significancias en comparación con la pérdida del arca, que parecía probar que Jehová había abandonado al pueblo de su elección. Me imagino la impresión de Elí por la pérdida del arca. Tal vez él se dijo, las naciones han de decir, ¿dónde está ahora su Dios? Terrible. Otra cosa que representa bíblicamente caer hacia atrás, lo podemos leer donde dice Isaías 28, 7 al 13, que Dios castigó a Efraín haciéndolo caer hacia atrás. Así que solo vamos a leer el verso 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Miren, hermanos,
Muchos ministros llaman a las personas para que pasen al frente para orar por ellos. Pero cuando el pastor comienza a orar, agarra las cabezas de las personas y los empuja para atrás como para que caigan. Algunos se caen y están tirados en el suelo. Y muchos no saben si eso está bien o no. Hay muchas prácticas modernas que muchos buscan relacionarlas con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos las caídas al suelo fortuitas, usadas por el toque, el soplo y hasta por la patada de un ministro. Tenemos también la llamada risa santa, la borrachera espiritual y un sinnúmero de prácticas totalmente desordenadas. Óigame, en cuanto a la borrachera espiritual, es que algunos la asocian con la llenura del Espíritu Santo. ¿Será que no leen la Biblia estos hermanos donde dice la palabra de Dios que los borrachos no entrarán al reino de los cielos y que no nos debemos embriagar con vino en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo? Mire, detrás de todas estas manifestaciones y de la gente que cae de espaldas al piso, no sé si usted ha notado que detrás de todo esto hay unos hermanos que esperan para las caídas, mientras que otros tienen una manta para taparlos. En otras palabras, muchos de esos hermanos ya vienen predispuestos a caerse. Da pesar que cuando usted va a predicar en muchas iglesias y usted quiere imponer las manos sobre los hermanos, ellos automáticamente se van para atrás. Y un hermano cuenta que en una ocasión él tuvo que sujetar a una hermana por el cuello para evitar una caída, porque dice él que la hermana era un poco gordita. Pero también cuenta este hermano que la misma hermana lo empujaba como para hacerle entender, como diciéndole, déjeme caer, y le agarraba la mano, ¿verdad? Y él cuenta que a la hora de la cena le pregunta al pastor, ¿por qué los hermanos de la iglesia llevan una almohada y se la ponen en la nuca, pastor? El pastor le respondió que días atrás una hermana se cayó y se fracturó la nuca y tuvieron que llevarla al hospital. Es lógico que esto ocurra, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿será que la hermana terminó con una supuesta unción del Espíritu en el hospital? Tremendo, hermanos. Yo recuerdo a un hermano también que estaba en esta congregación orando y empezó a danzar y en una de esas fue a pegar con el altar, con la plataforma, y terminó con un moretón en su cabeza y lo levantaron todo mareado. En otra ocasión me cuentan otros hermanos que dicen que a una hermana que estaba ahí y la estaban ministrando y orando, se le salieron sus pechos, sus senos y resulta que todo mundo para allá. O sea, eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que una mujer caiga, se le levanta la falda, se le mire todo y los hermanos no hayan dónde poner sus ojos, las hermanas también. ¿Eso es el orden del Espíritu Santo? No, eso es un desorden. Hacedlo todo decentemente y con orden, dice el Señor. Así que el caer hacia atrás, el caer de espalda, esto no es bíblico, hermanos. Que Dios le bendiga, espero que esto les sirva y les sea de bendición.